La mayoría de las personas que estudian una carrera tan pero tan intensa como ingeniería pensaron en algún momento o en varios momentos en dejarla. Esto me pasó incluso a mí. Así que hoy te voy a ayudar a entender los motivos más frecuentes por lo que los estudiantes de ingeniería en muchos casos dejan, así vos no cometés el mismo error y podés proyectar tu carrera, tus estudios y llegar a ser el profesional que tenés en mente, que deseas y conseguir todos tus objetivos profesionales. Como recién te dije, yo ya estuve ahí y en más de una oportunidad pensé en dejar ingeniería. El motivo no fue uno, en realidad fueron varios que se fueron superponiendo al mismo tiempo. En primer lugar, fue un poco el darme cuenta de la dificultad de la carrera. Otra cosa a tener en cuenta fue la frustración de que estudiaba mucho, de que le dedicaba mucho tiempo a los estudios y los resultados no eran para nada los que yo esperaba, los que yo quería. Todo, absolutamente todo me resultaba tedioso. No tenía tiempo para ocuparme de las cosas que me gustaban, pero al mismo tiempo sabía que dejar no era una opción, porque sabía en realidad que la ingeniería era lo que yo quería, simplemente me consumía mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas frustraciones. Y si tuviese que volver un poco a los años en los que estudiaba ingeniería, recuerdo que la gran mayoría, te diría que el 50% de los compañeros que yo tuve que dejaron en primer año. Luego una parte sí dejó en segundo y unos pocos en tercero. Cuarto y quinto en realidad fueron los años en los que nadie dejó. Ya estábamos ahí, ya estábamos en la especialidad y en realidad veíamos las materias que más nos interesaban, que tenían mucho más que ver con lo que nos gusta, con los motores, con la mecánica, con entender sistemas. Así que cuarto y quinto fueron, digamos, como una autopista. El que entra en cuarto se recibe. Los más difíciles primero, segundo y tercero. Tercero tenía una carga muy grande, pero sin lugar a dudas la mayor deserción fue en primer año. Así que como moraleja de todo esto es, si pasás los primeros 3 años, después tenés el camino aplanado para recibirte, porque realmente lo más difícil son esos primeros 3 años, donde tenés muchas materias, muchos estudios que son a veces un poco abstractos, difíciles y hay veces que se te superponen materias que lamentablemente son muy pesadas, son muy difíciles y las tenés en el mismo semestre. Así que eso es como que es una tarea muy ardua que tenés, esos semestres donde están cargados con muchas materias difíciles. Es complicado, pero eso llega hasta tercer año. Volviendo un poquito más para atrás, yo pienso un poco los motivos que la gran mayoría de mis compañeros dejaron en primer año, sobre todo, podría dividirlo en 3 motivos fundamentales. El primer motivo es una mala elección de la carrera de entrada. Es decir, te gustan los autos, y como te gustan los autos, das por entendido que ingeniería es lo tuyo. Dentro de esta mala elección de carreras, muchos de mis compañeros también dejaron porque en realidad los padres querían que ellos hiciesen cargo de una compañía o de un negocio familiar que tenían y les decían, bueno, para hacer esto sería mejor que estudies ingeniería, que te recibas de ingeniero, porque de esa forma vas a poder continuar con el negocio familiar que tenemos relacionado a varios motivos. Esto no era estrictamente relacionado a autos, pero eran a veces... Recuerdo que había uno que tenía una curtiembre de cueros. Habían varios motivos, pero el hecho de que los padres le decían que tenían que seguir ingeniería para hacerse cargo de la empresa en el futuro fue definitivamente otra de las malas elecciones. Otro ejemplo de mala elección de la carrera eran compañeros que no sabían qué estudiar. En realidad terminaban el colegio secundario, tenían la presión de estudiar algo porque si no decían, bueno, voy a perder el año. Estudio ingeniería, que es una carrera medio el cuchillo del ejército suizo, que te sirve para todo. Y esa fue realmente una de las peores elecciones que podían hacer, porque creían que al estudiar algo que les diese una perspectiva muy amplia, que es verdad, iban a lograr recibirse y después ver en qué aplicaban eso. Y de hecho, la gran mayoría de mis compañeros que tenían esa perspectiva de estudio y ese fin de estudio, terminaron dejando, porque se frustraron rápido, se dieron cuenta que era una carrera difícil y que si no tenían la motivación para realmente ver cómo aplicaban la carrera en un futuro profesional, definitivamente esos fueron los que menos duraron. Yo te diría, no llegaron ni siquiera a terminar el primer semestre. El segundo motivo es la desmotivación porque los resultados son pobres. Y eso fue en particular algo que a mí personalmente me pegó fuerte. Yo le dedicaba muchísimo, pero muchísimo tiempo a estudiar, a entender, a tratar de adquirir conocimientos. Yo no hice un colegio técnico, sino que hice un bachiller normal. Y eso, si bien estudiar en un colegio técnico no es imprescindible para estudiar ingeniería,
la realidad es que te ayuda mucho. Mis compañeros que venían de colegios técnicos tenían mucha más facilidad, entendían los temas, tenían facilidad para analizar las cosas de una perspectiva en la que yo no tenía ni idea y entendían todo lo que era relacionado a cosas técnicas y a matemática, física, la entendían mucho mejor que yo. Así que yo comparaba un poco la inversión en tiempo que ellos le dedicaban a la universidad y los resultados que obtenían con el tiempo que yo invertía para estudiar y los resultados que yo obtenía. Y eran tan disímiles, eran tan dispares que me desmotivó muchísimo. Recuerdo que tenía un compañero que llegaba siempre el día anterior de los parciales, llegaba y decía: Juan, explícame esto, que no entiendo nada, no entiendo nada. Y yo le explicaba y él al rato, sin haber estudiado nada, entendía todo perfectamente, hacía los ejercicios, los resultados le salían perfectos. Y yo, que estaba estudiando durante días, es como que llegaba a los parciales con una sensación de que no terminaba de entender las cosas, de que no estaba seguro de los resultados. Y eso a mí definitivamente fue una piedra en el zapato muy, muy grande. Mis resultados recién fueron buenos en cuarto y quinto año. Los primeros 3 años, que eran los años básicos, me costó muchísimo. Tuve graves problemas de entender materias tan abstractas como era álgebra, como era análisis matemático. Y mucho de eso, el error fue mío, estudiar de formas que no eran las correctas. Pero bueno, eso lo digo ahora que ya entiendo todo eso, ya tengo años de experiencia y bueno, hoy si tuviese que estudiar esas materias las estudiaría de una forma totalmente distinta a como las estudié cuando yo estaba en la universidad. Pero sin lugar a duda, la desmotivación a estudiar porque los resultados no son buenos o no son los esperados es algo que pasa muy seguido y a mí fue una de las cosas que más me pegó. Y el tercer motivo por el cual la mayoría de mis compañeros dejaron fue por priorizar mal los tiempos, priorizar mal las actividades. Como te dije recién, ingeniería requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, horas de estar estudiando, horas de estar haciendo ejercicios y eso la verdad es que uno lo tiene que priorizar y tiene que armarse un poco un calendario y decir, bueno, a ver, tal día de tal hora a tal hora tengo que dedicarme 2 horas a estudiar, tengo que dedicarme 2 horas a hacer ejercicios, tenés que analizar bien qué materias tenés, qué materia tenés al día siguiente para estudiar un poco lo que habías visto la última clase de la materia que vas a tener al día siguiente. Digamos, todo ese tema que está relacionado con organizarte, de poner prioridades, de decir, bueno, a ver, hoy no puedo ir a jugar al fútbol con mis amigos, hoy no puedo ir al cine, tal vez la semana que viene tengo un parcial, así que este sábado o este fin de semana no voy a poder salir. Todo eso también fue un problema grande para aquellos que no sabían priorizar las cosas, o por lo menos decir, bueno, a ver, ¿qué actividad es la más importante? Así que algún ejemplo de malas priorizaciones era no dedicarle mucho tiempo al estudio, otras era tener actividades que te consumieran horas de estudio, ya sea en tu casa o en la facultad misma. Decían, bueno, por ejemplo, quiero trabajar porque quiero tener un poco de plata para costear mis gastos. Que está bien, es entendible, pero si vos vas a trabajar en los horarios que tenés universidad, en algún momento eso no va a funcionar más. Y eso pasó en más de una oportunidad pasó eso. Lo que es peor, habían casos en los que dejaban de ir a la facultad, decían voy a rendir libre la materia y trabajaban en algo que no tenía ni siquiera nada que ver con ingeniería, ¿sí? No tenía nada que ver con algo que les gustase de mecánica, de motores, de autos. Simplemente era tal vez trabajar en una empresa de comunicación para vender planes o abonos para teléfonos celulares. Eran trabajos que en muchos casos no les aportaban nada en relación a lo que estaban estudiando. Así que eso era también un caso muy recurrente en mala priorización de estudios y otras actividades. Así que estos fueron los 3 motivos principales por el cual la mayoría de mis conocidos en la universidad dejaron. Y ya te digo, en resumen creo que fue más o menos un 50% de los que ingresaron a la facultad en mi año los que dejaron. Así que es un número grande. Si hay algo en todo este video que me gustaría que a vos te quede claro, es que el esfuerzo es mucho, pero mucho más importante que el talento. Yo sé que tenía compañeros que eran una luz, que eran súper inteligentes, que habían hecho colegios técnicos, que estaban mucho mejor que yo
y a ellos les representaba mucho menos esfuerzo tener los resultados que a mí me hubiese gustado tener. ¿Sí? Ellos lo hicieron sin esfuerzo. Ahora, lo que no quita es que si vos no tenés ese talento o no tuviste esos estudios previos que te permitieron tener todos esos conocimientos y ese desarrollo sobre temáticas técnicas y matemática y todo eso, bueno, ponele el esfuerzo. Porque si vos le ponés el esfuerzo, estoy seguro, pero te lo recontra seguro, que todas esas materias que son difíciles las vas a entender, las vas a probar y vas a seguir con tu carrera exitosamente. De hecho, yo era uno de ellos, que no tenía ni idea de matemática, ni de física, ni de química, me costó un montón, pero fue el esfuerzo de estar, de dedicarme y de no dejar de estudiar, de no bajar los brazos y así conseguir el título. De hecho, los últimos 2 años fueron para mí súper buenos. Hasta incluso conseguí una beca de estudios y bueno, después pude ir incluso a hacer estudios suplementarios en Europa. Así que ya sabes, esfuerzo, dedicación y ahora mira este otro video que también te va a seguir. Chao, chao.